lo que anhelo. Gloria a Dios. Quiero vivir para ti. Déjame estar, déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Oh, ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Qué hermoso que estás aquí, Damos inicio en esta mañana. aquí tan cerca de mí. Al Señor este día de estar aquí en Es su todo casa, lo que poder levantar quiero. una oración. Me desespero por Gracias por su ti. misericordia y por su amor y por su bondad. Sorpréndeme una vez Necesito más. ayudarme, No me levantar una palabra de conformo, oración y Señor. agradecer a nuestro Dios. Eres todo lo Que que eres anhelo. Quiero Padre Dios, vivir bueno, para Señor, ti. que nos honramos, Déjame exaltación, estar conociéndote que no hay otro como tú, Señor. junto a ti. Es bueno, Señor, esta mañana estar delante de tu presencia, Puede Señor. levantar sus manitas y decir: Honrarte, agradecerte, Señor. Queremos entronizarte, Señor. Mira que te pedimos perdón porque ya le hemos dado demasiada importancia, Señor, a esta situación y hemos quitado nuestra mirada, Señor, y nuestra vista de ti, Señor, muchas veces por estar pendientes tal vez de noticias, de situaciones, Señor, pero queremos darte la gracia, Señor, queremos darte la honra, Señor, queremos darte la gloria, Padre. Porque el libro de Juan, capítulo 3, verso 31, dice que tú estás por encima de todo, Señor. Juan dice que daba testimonio de ti, Señor, que los que provienen de arriba, dice su palabra, Señor, en el libro de Juan, dice que ellos hablan cosas celestiales, pero los que están aquí en la tierra, solo cosas terrenales, Señor. Quizás nuestras miradas, Señor, y nuestra mente esté ocupada, Señor, en esta situación, en este virus, en esto, Señor, y de repente es lo único que estamos hablando, Señor, y estamos, en vez de hablar palabras de aliento, palabras de vida, solo estamos infundiendo, Señor, más bien ese temor, hablando de tanto virus, de tanta situación, Señor. Pero permítenos, Señor, en esta mañana poder hablar solo de tu amor, solo de tu misericordia, Señor. En esta mañana nos desconectamos, Señor, de esta tierra, nos desconectamos, Señor, de estas noticias, nos desconectamos, Señor, de lo que está aconteciendo, Señor. Así como el rey Darío, Señor, ahí en el libro de Daniel, dice que cuando Daniel estaba llevado al foso, Señor, él pidió que no le llevaran ningún entretenimiento, Señor. Nada que lo pudiera entretener, Señor, ahí en su alcoba. Padre, en esta noche nosotros pedimos que no haya nada que nos desvíe la atención, Señor, nada que nos pueda quitar el enfoque, Señor, que es adorarte, Señor. Quizás esta situación, Señor, lo único que ha hecho es quitarnos el enfoque, quitarnos, Señor, la oportunidad que tenemos de adorarte, Señor. Quizás la gente está enfocada, Señor, en tanta intercesión, en tanto reprender, enfocado, Señor, en lo mismo y en lo mismo. Y yo veo en el libro de Juan, capítulo 4, que tú buscas adoradores, Señor, adoradores que te adoren en espíritu y verdad. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros ya hemos dicho, ya hemos hablado de parte tuya tu palabra, que todo ya está cancelado, Señor. Ahora, Señor, queremos enfocarnos en adorarte, Señor, en exaltar tu nombre, en contar de tus maravillas, en hablar de tus maravillas, Señor, en hablar de tu verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Que mi Dios, dice el libro de Juan, está por encima de todo. Mi Rey, mi Señor, dice aquí el libro de Juan capítulo 3:31, el que procede del cielo está sobre todos. Señor, así que con esta palabra
en esta mañana oramos, adoramos y buscamos tu presencia, que mi Dios está por encima de todo. Mi Dios está por encima de cualquier adversidad, y a ese Rey he venido a adorar esta mañana. A ese Dios he venido a buscar esta mañana, a buscar su presencia, a buscar su paz, a buscar su consuelo, a buscar de su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo, a buscar su gozo. Quizás, Señor, tanta situación ha producido adversidad, ha producido angustia en nuestros corazones, pero que su presencia produzca ese gozo de la salvación, ese gozo del amor, ese gozo de la plenitud, ese gozo abundante, mi Rey. Esta mañana venimos delante de tu presencia a adorarte, venimos delante de tu presencia a honrar tu nombre, a reconocer que no hay nombre tan grande como el tuyo, a reconocer que no hay Dios tan grande como el tuyo, a reconocer que no hay Rey, no hay nombre, Señor. En ti están todas las cosas. Tu palabra dice que tú eres el principio y el fin. Eres el alfa y el omega, Señor. Tú eres todo, mi Rey. Tú eres todo. Y sabemos que en el hueco de tu mano todos estamos seguros, Señor. Solo adoremos esta mañana al Rey. Exaltemos su nombre. Adoremos al que vive. Adoremos al que reina, al todopoderoso, al Rey, el poderoso, al Rey, al Rey, al Rey. Su palabra dice que estando prisioneros, entre más dice que los agobiaban, entre más los oprimían, dice el libro de Éxodo, ahí en Egipto, entre más los oprimían, más se multiplicaban. Creemos, Señor, que en este tiempo más nos multiplicaremos, más vendrán a tu presencia, más te conocerán, mi Dios, en el nombre de Jesús. Esta solo es una oportunidad que tenemos la iglesia, una oportunidad de conocerte, de acercarnos, Señor, en el nombre de Jesús, sabiendo que en medio del peligro, en medio de la situación, estamos seguros. Daniel en el foso de los leones, todos ahí, ese pueblo de Babilonia pensaba que él iba a ser alimento de esos leones. Es más, le sirvió como almohada a los leones, como le sirvieron más bien como catapulta para reconocer que Dios es poderoso. En medio de esta situación conoceremos que nuestro Dios es más que vencedor. Conoceremos que nuestro Dios es poderoso, que nuestro Dios, como dice Juan, está por encima de todo, que mi Rey trae palabras de vida, palabras de bendición al necesitado. Él trae consuelo, Él trae bendición, Él trae paz. En el nombre de Jesús esta mañana adoramos ese nombre, adoramos tu nombre, mi Rey. Te reconocemos que no hay otro como tú. Te reconocemos como nuestro Salvador personal. Te reconocemos como nuestro Rey, como nuestro Jehová Rafa, como nuestro Jehová sanador, como nuestro Jehová Jireh, Jehová proveedor, como Jehová Nisi. Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte. Te reconocemos como Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos, el que no ha perdido ninguna batalla. Te reconocemos esta mañana que eres Dios poderoso, que eres Dios inigualable, que Dios por encima de todo, Señor, tú tienes el control. Te pedimos esta mañana, Dios, que nos puedas llevar a esas atmósferas, a esos cielos, mi Rey, sobre el cual tú estás sobre todo, mi Dios. Queremos ser ese remanente, Señor, que sabemos que en un tiempo no éramos pueblo, que éramos de esta tierra, pero ahora estamos en otro nivel, Señor, en otra dimensión. Por eso la iglesia está también por encima de toda esta situación. Y la iglesia quiere adorarte, la iglesia quiere bendecirte, mi Dios. Que podamos, mi Rey, que nos puedas llevar, Señor, a esas cámaras de amor, Señor. A esas cámaras donde podamos adorarte, a esas habitaciones, mi Rey, donde podamos enamorarnos de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos esta mañana, Señor. Te reconocemos, mi Dios. Ya no más importancia a esa situación, Señor. Lo importante eres tú, mi Dios. Lo importante es adorarte. Lo importante eres tú, mi Rey. Es bendecirte, es dar a conocer tu nombre, es dar a conocer de tus maravillas, mi Dios. Que en medio
de situaciones, mi Dios, de dificultades, tu mano poderosa es extendida. Tu mano poderosa, Señor, es levantada en favor de tanta necesidad, mi Dios. Ahora es cuando tenemos que hablar de las maravillas de nuestro Rey. Ahora tenemos que hablar cuán grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Ahora es cuando la palabra se cumple y donde diremos cuán grandes cosas hará Jehová con estos. Hará Jehová con estos hondureños, con estas naciones que han venido desde lejos a esta tierra, a levantar el nombre de Jesús en alto, a levantar el nombre del Todopoderoso en alto, a decir que Jehová está en medio de ti, es poderoso. Jehová está en medio de ti, Él es poderoso. Se gozará, se alegrará, dará voces de júbilo. Aleluya. En esta mañana, Señor, estamos agradecidos contigo, mi Rey, que no hay otro como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. En el nombre de Jesús, que la iglesia en sus casas pueda decir: no hay nadie como mi Señor, no hay nadie como mi Dios, que mi Dios está por encima de todo, que mi Rey es el más grande, que mi Dios es poderoso. Eso es adorarle, reconocer lo que Él es, adorarle, reconocer quién es Dios, quién es el más grande, el más poderoso, el sublime, el eterno, el excelso. Aleluya. Esta mañana, mi Rey, invocamos tu nombre, te adoramos, te bendecimos, te damos a ti la gloria, te damos a ti el honor, te damos a ti la magnificencia. En el nombre de Jesús esta mañana, mi Rey, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, Señor. En el nombre de Jesús. El libro de Apocalipsis capítulo 5 verso 9 dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Señor, bajo esta promesa, bajo esta palabra, Señor, somos reyes en esta tierra, reyes de tu reino, Señor. Nos compraste con tu sangre. Ese cántico haya en nuestros corazones, haya en nuestras vidas, mi Rey, de cantar y de glorificar tu santo nombre, Señor. Porque somos un reino, dice el libro de Primera de Pedro, Señor, que somos un reino de reyes y sacerdotes. Señor, en el nombre de Jesús, esta mañana, mi Dios, te invocamos tu presencia, Señor. Invocamos tu nombre, mi Dios, y te bendecimos, Señor. Mira, hemos venido hasta aquí a adorar tu nombre. Hemos venido aquí a exaltarte, a glorificarte. Hemos venido aquí a honrarte, a darte, Señor, la gloria debida a tu nombre, a bendecirte, a reconocer que no hay nadie como tú, Señor. En el nombre de Jesús, a reconocer, mi Rey, que tú estás por encima de todo, que tú estás sobre todo, que tus palabras son veraz, que tus palabras son vida, que tus palabras son verdad, Señor. En el nombre de Jesús, tu iglesia confiada, tu iglesia redimida, Señor, está adorándote, está bendiciéndote, está reconociéndote, Señor. Estamos aquí, Señor, en este lugar y todos en sus hogares, Señor, diciéndote que no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Y tu palabra dice que si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? En el nombre de Jesús, el que no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, Señor, dándose en la cruz del Calvario, mi Rey, por nosotros, por un pueblo que no valíamos nada, Señor, pero ahora tú nos has dado valor en ti, Señor. En ti valemos tu sangre, valemos un precio, Señor. Y por eso estamos aquí, Señor, en el nombre de Jesús, adorándote. Esta mañana el enfoque es adorar su nombre, es glorificar su nombre, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nuestra mente se despeja
de toda contaminación, Señor, en el nombre de Jesús. Nuestra mente, Señor, se desarraiga, Señor, de toda situación. Bendito de la gloria. Y nuestro enfoque es adorarte, adorar al más grande, adorar al único Dios verdadero, al Rey que merece gloria. Coronamos al Rey, coronamos al Todopoderoso en el nombre de Jesús, el que está sentado a la diestra del Padre. Esteban decía ahí, mientras antes de ser latigado, de ser apedreado, él decía: veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, a él coronado de justicia, al Todopoderoso. Él está sentado ahí, intercediendo. Él es el intercesor. Nosotros los adoradores, nosotros somos los adoradores, los que adoramos en espíritu y en verdad. Nosotros abocamos a tu nombre, nosotros invocamos tu nombre y te exaltamos, que no hay nadie como tú, Señor. En el nombre de Jesús, esta mañana, Señor, te agradecemos, Señor. Te agradecemos porque en medio de todo, Señor, podemos adorarte. Tenemos los labios para bendecirte, Señor, para reconocerte. Tenemos tu Espíritu Santo, Señor, que nos mueve a exaltar tu nombre, que nos impulsa, Señor, a buscar tu presencia, que nos mueve a doblar nuestras rodillas, Señor. El Espíritu Santo, Dios, que nos consuela, que nos da aliento, Señor. Gracias, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu, gracias por arroparnos de esa manera, Señor, porque no nos has dejado solos, porque no nos has dejado desamparados, porque no nos has dejado, Señor, a la deriva. Estamos seguros, Señor, bajo la protección de tu Espíritu Santo. Señor, en esta mañana, mi Rey, estamos agradecidos que no hay nadie como tú, Señor. Estamos agradecidos, mi Dios, por tu gran amor, por tu gran bondad, por tu gran misericordia, Señor, porque tu diestra está en nuestro favor. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Rey. Gracias, Todopoderoso. Esta mañana, Señor, te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos a ti la gloria, la honra y la majestad. Amén y amén. Mis amados hermanos, es una bendición poderles saludar, poderles hablar desde aquí, desde la iglesia de Cristo de Benecer. Estamos agradecidos con nuestro Dios. Yo solo quería darles una palabra, ¿verdad? Un consejo de parte del Rey, de parte de Dios, es que adoremos su nombre y que quitemos el enfoque a tanta noticia. Yo no digo que no deberíamos de estar informados, porque sí, ¿verdad? Deberíamos de estar informados, pero que de repente muchas veces nos enfocamos mucho en las noticias, las informaciones, en tantas cosas, y perdemos realmente el enfoque que es adorar a Dios. Reprendemos, intercedemos, echamos fuera y hacemos infinidad de cosas en contra de esta situación, y creo que ya le hemos dado demasiada importancia, y verdaderamente quien merece la mayor importancia para nuestro Dios es exaltar su nombre, es poderle reconocer. Quitémonos un poquito, desconectémonos de a que ahora que nos han dado la oportunidad, desconectémonos de esta sociedad, ¿verdad? No quiero decir que no debemos de orar por ellos, sí, habrá tiempos de orar, de interceder, ¿verdad? Porque conocemos los enfermos, conocemos las situaciones, pero debemos de centrarnos en adorar a Dios. Adoremos su nombre, exaltémosle, que Él está, dice Juan, leí al principio Juan 3:31, que Dios está por encima de todos. Así que si Él está por encima de todos, nosotros adoremos a ese que está por encima de toda esta situación. Esta enfermedad es terrenal. Aquí es esto, esta enfermedad es terrenal, pero allá donde la orina y el orín no corrompen, dice su palabra, está Él sentado a la diestra del Padre. Ahí tenemos que ir a adorar, tenemos que ir a adorar a su presencia. Así que desconectémonos de esta tierra y lleguemos ahí donde está Él y adoremos su precioso y santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, les agradezco que estén ahí conectados, ¿verdad? Y dejo mi pastor, ¿verdad?, que trae una palabra que seguro que será de aliento, ¿verdad?, de
de consuelo, una palabra de exhortación, de instrucción, ¿verdad? Porque sabemos que la palabra se mueve en esta dimensión, ¿verdad? Sean cordialmente saludados desde aquí con los hermanos que estamos en la iglesia, buscando la presencia de Dios y poderle traer esta transmisión para que usted pueda estar en la comodidad de su hogar. Dios le bendiga, Dios le guarde, y dejo conmigo aquí, ustedes, perdona, mi pastor. Amén. Gracias, mi hijo. Gloria a Dios. Damos gloria a Dios en esta mañana porque Él es bueno. Todo el tiempo es bueno y para siempre su misericordia. Dice que son nuevas sus misericordias cada mañana. Mire qué lindo. O sea que el día de hoy Él renueva esas misericordias que vienen para nosotros. Entonces, hermano, muy agradecido con el Señor por este momento, por este tiempo que nos da. Hemos orado, hemos pedido al Señor que su gracia se pueda reflejar en nuestras vidas y que hermano, pues podamos continuar adelante, como decía el hermano Roger, decía que debemos de cada día ser agradecidos con el Señor, no levantarnos con miedo ni con temor, sino que podamos, hermano, alabar y glorificar el nombre de Dios cada día, porque cada día que Dios nos da es un día más de bendición. Y ahí podemos estar aquí siempre como todos los días cumpliendo nuestra labor. Yo sé que no queremos ser mal ejemplo de nadie, pero sí consideramos que esto nos toca el poder venir cada día de reunión, y este día domingo, siendo casi las 11 de la mañana, pues nos hemos venido un equipo de trabajo para que siempre estamos aquí para transmitirle a usted que está ahí en casita. Yo sé que añora la iglesia, extraña la iglesia, pero bueno, hoy nos toca estar ahí en la casa y que Dios nos ayude. Yo quisiera compartir en esta mañana con usted, después que hemos orado por las diferentes, estamos motivando también a los equipos de trabajo, de oración también, los equipos también de ayuno. Siempre estamos ahí los 7 días de la semana en un tiempo de ayuno. Así es que seguimos con ese proyecto. Seguimos con ese proyecto y vamos para adelante pidiendo cada día, porque es un tiempo lindo, es un tiempo en el cual el Señor nos permite poder estar en su presencia. Yo creo que habíamos perdido todo eso y ojalá que lo estemos recuperando. Yo no puedo saber si usted ora o no ora, Dios es el que sabe, ¿verdad? Pero estamos ahí cubriendo las 24 horas. Hay un clamor intenso, hay un clamor que está llegando delante del Señor y pues hay que continuar, como decía el hermano, hay que tener un equilibrio, porque hay por ejemplo, Internet puede ser muy amarillista en el caso de las noticias, ¿verdad? De las noticias de Internet. Entonces uno sí, ya estamos informados de todo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, usted ve que hay un canal aquí, hay un canal fidedigno, hay un canal que uno puede confiar. Ahí está el encargado de salud y la policía, y están ahí en un podium ellos trayendo la información, que es una información desde el gobierno casi correcta, ¿verdad? Pero con la información de Internet tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. Entonces, y hay muchos que se están aprovechando de este tiempo. Entonces, pero no tenga miedo, sigamos confiando en el Señor. Dependemos de Él y Él dice que nos guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Yo quisiera compartir con ustedes
una palabra. Yo creo que uno se siente como predicador, va borbandeado con tanto y quiere uno ir por un lado y por otro y al final dice, no, me quitaron los textos bíblicos estos hermanos. Pero quisiera yo conducirme en estos minutos que me quedan para poderle llevar una palabra que ponía de alguna manera el Señor en mi espíritu para poderle transmitir, y yo lo único que voy a hacer es leer la palabra. Así que bendecimos a toda la iglesia, si ya están conectados, si no, hermano, despierte a los hermanos, despierte. Venimos para, nos sacrificamos un poco de venir, nos arriesgamos un poco para venir porque queremos ser de bendición, pero también usted que no se va a mover más que del mueble para ver por el tablet, por el teléfono, por la televisión, tal vez si lo conecta ahí, entonces, hermano, solamente tiene que moverse un poquito en la cama o en el mueble, ¿verdad? Para poder, hermano, usted puede estar ahí con un tecito. Yo estoy aguantando frío, aquí está frío, aquí la iglesia, no tengo té ni tengo nada. Pero usted sí lo puede tener, entonces usted tiene más comodidad. Entonces nosotros nos sacrificamos, nos arriesgamos venir hasta aquí para que usted pueda ser amable, por lo menos conectándose y escucharnos, que lo hacemos todo este proceso para que usted pueda estar conectado y poderle enseñar un poquito la iglesia a los hermanos que son parte de la iglesia. A los hermanos que nos están viendo, allá la hermana Mercedes que nos está viendo en Italia, la bendecimos en el nombre de Jesús. Queremos decirle que estamos orando por usted, hermana. Ahí estamos orando por su vida, para que Dios, el Señor, guarde su vida, la vida de su familia. Y así a todos los hermanos que nos están viendo, al pastor César Rivera, pastor amigo mío nicaragüense que vive allá en los Estados Unidos, está también conectado con nosotros, y mucha gente que está conectado de diferentes lugares. Que Dios les bendiga. Desde aquí de Ebenezer Girona les bendecimos y declaramos sobre sus vidas que hay una protección, hay una bendición sobre sus vidas. Así que todos los que están conectados, gracias, que Dios les bendiga. Yo sé que en América es ahorita muy de madrugada, pero pastor, hasta allá donde el Señor lo tiene pastoreando, pastor César Rivera, lo bendecimos. Estamos orando por su salud también, que Dios sea propicio y que Dios pueda proveer en el nombre de Jesús, salud y todo. Yo quiero leer la palabra del Señor en esta mañana. Esa palabra, he estado hablando el día viernes que hay algunos pasos para seguir para poder tener protección sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestro hogar. Entonces, estaba hablando que hay algunos pasos que decíamos que una de las cosas fue que dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y entonces Noé empezó a caminar con Dios, y Noé, les decía el viernes, que significa reposo. Entonces él dio reposo. ¿Sabe qué? En este tiempo Dios está levantando Noé es porque va a traer reposo, aunque estamos en el año de la reconciliación. Pero fíjese que viendo un pasaje en el libro de Isaías, capítulo 7, yo quiero leer Isaías capítulo 7. Váyase conmigo, ahí los que tienen la Biblia, tome su Biblia, tal vez lo tiene en el móvil. Bueno, en el móvil no podrá porque si lo está viendo, pero si está viendo el directo, entonces, hermano, va a ser más difícil, pero tome su Biblia ahí. Isaías capítulo 7, y encontraba un versículo que todos lo conocemos, hermano, y es algo que quiero compartir en esta mañana con cada uno de ustedes, con los que nos están viendo y con los hermanos que también están acompañándome en esta mañana aquí. Así que estamos haciendo un llamado a todos los hermanos para que estén ahí con nosotros, apoyándonos. Dice en el verso 14, leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice a su letra de la siguiente manera. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Oiga bien, dice que en el tiempo, hermano, en el tiempo que el Señor vino, la gente pedía señal. La gente decía, si tú eres el Cristo, si tú eres
el Mesías, danos señal, danos señal. Y entonces, hermano, ellos, ¿sabe por qué no, hermano, no entendieron? Porque muchas veces hoy deberíamos de tener, hoy es el tiempo, hoy es el siglo, hermano, de la revelación. Hoy es un tiempo, hermano, que tenemos una revelación tan tremenda de la palabra, hermano, que fíjese que en el tiempo, pero en el tiempo de Jesús, ellos eran los escritores de la palabra, hermano. Habían escribas que escribían la palabra. Pero fíjese que en el tiempo de la venida del Señor, el Señor tiene que exhortarlos y les dice a algunos de los fariseos, a algunos de los hombres que sabían Biblia, y los reprendió y les dijo: erráis ignorando las Escrituras. Y fíjese que yo me decía yo mismo ayer, yo le decía: Señor, pero qué clase de cristianos somos en este tiempo, que no sabemos los tiempos. En aquel tiempo sabemos que le decían los hombres, cualquier hombre le decía al Señor: hoy veo el cielo, van a ver arréboles. Y entonces Jesús les dice: vosotros conocéis los tiempos. Pero hermano, fíjese que muchas veces nosotros no conocemos los tiempos. No estamos conociendo bien el tiempo de Dios. Habían unos hombres, una tribu, hermano, ahí en Israel, que eran los hijos de Isaacar. Fíjese que estos hijos de Isaacar, hermano, eran un montón de ellos. Dice que podían, hermano, tenían discernimiento de los tiempos, de los acontecimientos, lo que iba a pasar. Pero fíjese que nosotros la tenemos en la palabra, pero muchas veces dudamos. Es cuando viene el miedo, es cuando viene el temor, es cuando viene la fobia esa y todo lo que uno puede sentir. ¿Sabe por qué? Porque ignora uno, hermano, ignora, pero aquí lo tenemos todo en la palabra. Entonces muchas veces ignoramos eso. Entonces mire que ellos les pedían señal, pero aquí el Señor en Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará una señal. Esa señal, hermano, dice que aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Entonces era una señal. Fíjese que antes de la venida del Señor hay señales. Tal vez yo siempre pienso que de pronto está aquí codificado, hermano, la venida del Señor. Pero de repente, hermano, el Señor no nos da esa revelación para saber exactamente cuándo el Señor va a venir. Entonces no sabemos exactamente cuándo el Señor va a venir, pero sí siempre decimos que dejó señales para que nosotros, hermano, podamos saber cuál será el tiempo de la venida del Señor. Y fíjese que estas son señales de los últimos tiempos. O sea, significa que todavía la iglesia, aún las primicias, la iglesia que se va primero, la iglesia que se va en secreto, esa iglesia todavía estamos aquí, hermano. Yo quiero ser parte. Yo le digo al Señor, me le pego ahí al borde de sus vestiduras y le digo: Señor, no permitas que yo me vaya a quedar, permite que yo me vaya contigo al sonar de la trompeta en esa venida en secreto. Usted sabe que Él viene en secreto, lleva a su iglesia y luego viene en público después ya en la gran tribulación, hermano, viene en público. Pero aquí dice, hermano, dice la palabra que Él dará una señal. Dice, y aquí esa señal es que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y Él le pondrá por nombre Emmanuel. Y fíjese, hermano, que me quiero centrar en eso porque estamos viendo que es un tiempo para estar cerquita de Dios. Hay que caminar con Dios, hay que obedecer a Dios, hay que hacer la voluntad de Dios en este tiempo. Entonces somos llamados para eso, Entonces me llamaba y entonces quiero partir porque hay una señal. Dice que antes que venga el día grande y terrible del Señor, Dios enviará al profeta Elías, el espíritu del profeta Elías, para volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y mire lo que estamos sucediendo. Es una señal profética de los últimos tiempos. Entonces, Emmanuel significa Dios con nosotros. Esta palabra me llama la atención
porque le dice, ella concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y entonces Emmanuel, hermano, significa Dios con nosotros. O sea que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ¿por qué tener miedo? Entonces, ¿sabe qué? ¿A qué nos está llamando el Señor en este tiempo de restricción que tenemos, hermano? Confinaciones y toda la cosa. ¿Sabe qué nos está llamando? A volvernos a la palabra. Vuélvase a la palabra y va a ver que ahí va a encontrar todo lo que necesita saber acerca de la venida del Señor. Y se puede volver como un Isaacar, como un hijo de Isaacar, como un hombre, como una mujer que sabe discernir los tiempos. Entonces, cuando no sabemos discernir los tiempos, entonces tenemos problemas, tenemos miedo, tenemos esos temores. ¿Por qué? Porque no sabemos qué tiempo estamos viviendo o si verdaderamente estamos confiados. Pero la palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Y si Dios es con usted, ¿quién contra usted? O sea, estamos en las manos de Dios, estamos en el hueco de la mano de Dios. Entonces de ahí, hermano, estamos seguros, de ahí no nos va a arrebatar nadie. Puede hacer que pasemos algunas situaciones difíciles, pero es para formar nuestra vida, para formar nuestro carácter. Y entonces yo, hermano, estaba viendo que necesitamos ese Dios que verdaderamente esté con nosotros. Entonces, lo que el Señor produce, hermano, es que le pone paz. Entonces lo que necesitamos es paz. Claro, las noticias, la noticia tremendo. Yo estaba durmiendo ahí descansando ahí en el mueble, hermano, y tenía la televisión ahí al lado mío, y entonces estaba soñando un montón de cosas feas, porque le da uno. Entonces debemos de tener la seguridad. Debemos de tener la seguridad que el Dios de paz, dice el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy. Dice que Él no da la paz como el mundo la da, sino que la paz de Él produce seguridad en nosotros, produce tranquilidad. Pueden pasar, caerán a su lado 1000 y 10,000 a su diestra. ¿Sabe cuándo nos volvemos intranquilos? Tal vez cuando no estamos viviendo lo que es la palabra del Señor. Entonces ya no hay tranquilidad. ¿Por qué? Porque no sabemos discernir los tiempos. Entonces estamos pensando, me va a dar a mí, me va a dar. Dijo Job, hermano, tenga cuidado ahí. Job dijo, lo que yo temía, eso me vino. O sea, si usted teme que le puede venir esa enfermedad, y si ese temor es tan grande, le puede venir. Job dijo eso, lo que yo temía, eso me vino. Entonces, si Dios es con nosotros, si Dios está con nosotros, debemos de estar tranquilos. Debemos de estar tranquilos. Entonces Él va a cuidar aún de nosotros, aún que pasara algo. Él va a tener cuidado por algo, por formarnos, por quitarnos alguna cosa, porque hay tantas cosas que el Señor necesita quitar de nosotros. Es que en esta mañana yo no venimos a adorar al Señor este día, que es un día que hizo el Señor, un día de alegría. Deberíamos de estar aquí llenas las bancas de las sillas de la iglesia, pero bueno, no se puede. Hoy Ebenecer en casa, ahí estamos, ahí en la comodidad de su hogar. Mire cómo es Dios, hasta comodito lo tiene ahí con calefacción. Ahí puede estar desayunando y viendo el programa. La transmisión que estamos haciendo, usted puede estar teniendo un tiempo muy, muy bonito. Entonces mire cómo Dios también nos ha dado descanso, nos ha dado bendición para que nos volvamos a Él. Entonces yo estaba viendo quiero que se vaya conmigo al libro de Mateo. Nos vamos a ir al libro de Mateo capítulo 7 también. Mire, Isaías 7:14 y Mateo 7. Váyase conmigo. Mateo capítulo 7, versículo, permítame, Mateo 7, a ver, Mateo 7, 24. Mateo 7:24 dice, hermano, mire cómo dice la palabra del Señor. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio
que edificó su casa sobre la roca. Mire qué lindo, hermano, es tener edificada nuestra casa en Jesús. Entonces, por eso le dice, esta señal habrá, dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone por práctica y las practica, entonces será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Entonces, una de las cosas es que hay que oír la palabra y hay que ponerla en práctica, o sea que hay que practicarla. Es que ese es el secreto, hermano. Ese es el secreto. El hombre que oye la palabra y no la practica, de nada le sirve. Por un oído oye y por otro le sale y solamente oyó, sino que oírla y ponerla por práctica. De hecho, el apóstol Santiago dice que, pero Santiago el de la Biblia, ¿verdad? No aquel de Sabaj, no, sino el de la Biblia, ¿verdad? Dice, hermanos, que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque entonces esto significa esto, ¿sí? Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, oye y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio. Entonces Santiago dice, el apóstol Santiago dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces ahí da lo primero por lo segundo, pero dice hagan lo que oyen. Entonces aquí, si oye y lo pone en práctica, será como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Mire, y la roca, ¿quién es? Cristo. ¿Quién iba a nacer de la Virgen? Emmanuel, Cristo, Dios con nosotros. Entonces mire qué lindo, hermano, qué preciosa la palabra. Entonces dice, y cayó, mire, ve, el hombre sabio que oye las palabras del Señor y las pone en práctica, era un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Y cayó lluvia, vinieron los torrentes. Este es tiempo de edificar nuestra casa, este es tiempo de edificar esta casa física, espiritual de nuestras vidas. Y entonces dice, y cayó la lluvia, y vinieron torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Mire, otra vez, ahí dice que el hombre sabio oye la palabra de Dios, la pone en práctica. El hombre sabio, la mujer sabia, oye la palabra, la pone en práctica. Entonces hay que oírla y ponerla en práctica. ¿Qué es ponerla en práctica? Hermano, compartirla con otros. Si usted tiene una palabra, la comparte. Si usted, hermano, con su familia, ora con su familia, o puede mandar ahí textos bíblicos, y usted puede mandar ánimo a aquel hermano que usted vea que está ahí desanimado o con miedo, con temores. Entonces, dice, hermano, pero dice que aquella casa fue fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías, aquí ya dice lo contrario, y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Mire, el hombre sabio edifica su casa. Hoy Dios nos está llamando, ¿sabe qué? Por esa señal que el Señor dio, Dios nos está llamando para edificar nuestra casa sobre la roca. Sobre la roca que es Cristo. Esa es nuestra vida, hermano. Porque ya cuando somos mayores de edad, o ya tenemos cada uno en el día de que nos presentemos delante del bimá de Cristo, cada uno de nosotros vamos a dar cuenta. Entonces lo que debemos estar es edificando nuestra vida, porque si edificamos nuestra vida, vamos a poder edificar la vida de los demás. Entonces eso es lo que dice el Señor. Le dice el Señor a los ancianos, les dice que si no pueden edificar su casa, ¿cómo van a edificar la casa de Dios? Entonces, si no podemos edificar nuestra casa, ¿cómo vamos a pretender edificar la casa de Dios? Entonces hay responsabilidad. Entonces Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra.
Entonces aquí también nos habla. Pero el hombre insensato, entonces hay hombres sabios, mujeres sabias, pero hay hombres y mujeres y hombres, unos sabios y otros insensatos. Entonces, ¿en qué ranking se encuentra usted? Bueno, ahí usted contéstese, ¿verdad? Usted mismo. Dice hermano el verso 26, verso 27. Y cayó lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su ruina, grande fue su destrucción. Entonces, mire qué tremendo. Ahí nos habla acerca de Emmanuel, Dios con nosotros. Si Dios es con nosotros, todo lo que construyamos va a ser, hermano, bueno. Pero fíjense que estaba viendo algunas palabras, por ejemplo, es que aquí nos habla de sabios, que los sabios edifican su casa sobre la roca. Pero fíjese que esto es, hermano, como dice que el que oye y practica, el que oye mis palabras y las practica, entonces será un hombre sabio, será una mujer sabia. Entonces debemos de oír. Pero mire hermano, usted que me está escuchando y los hermanos que estamos aquí, pero normalmente nos hemos acostumbrado a un estilo de vida, o sea, venimos o a un círculo tal vez, hermano, y no un círculo virtuoso, sino más bien como un círculo vicioso. Venimos, hermano, y estamos platicando. Muchos de los hermanos les gusta estar teniendo su chicle en la boca, y mientras el predicador está hablando y hablando, hermano, y la gente pasa y no pone en práctica la palabra. Si al venir aquí a la iglesia y recibimos la palabra, es para recibirla en el corazón, pero que cuando vayamos allá afuera podamos ponerla en práctica. Entonces ese es el meollo de la situación, ese es el gusto de la comida, hermano. Que podamos venir, podamos recibir la palabra, pero podamos ponerla en práctica. ¿Dónde? En nuestra vida, en la familia y en los demás que Dios nos permite poder llegar a sus vidas. Pero muchas veces hemos tenido un círculo vicioso de esa manera. Venimos y, bueno, ya yo ya sé lo que va a predicar el hermano que le toca predicar. Bueno, yo ya sé. No, pero es la palabra. Dice que Samuel no dejó caer ninguna palabra que Dios le dio a tierra. Entonces deberíamos de ser así. ¿Para qué? Para ser hombres y mujeres sabios y edificar nuestra casa, nuestra vida, la de la familia y la de los demás, ¿sabe qué? Sobre la roca. La roca es Cristo. Entonces la palabra practicar, ponerla en práctica, no seas oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, hacedor de la palabra. Vamos a ponerle hacedor de la palabra. Viene de una palabra griega que se pronuncia prazo, que es igual a desempeñar repetidamente o habitualmente, ejecutar, lograr, ocupar, exigir, guardar. Eso significa la palabra ser hacedor de la palabra. Entonces Dios con nosotros, Dios con nosotros, ¿sabe qué nos va a traer? Nos va a traer paz, nos va a traer bendición, nos va a traer todo, porque dice Jeremías, dice el Señor tiene planes, y son todos los planes que tiene el Señor son buenos para nosotros. Entonces mire lo que significa la palabra prazo. Esa palabra es desempeñar repetidamente o habitualmente, ejecutar, lograr, ocupar, exigir, guardar. Oiga bien, todo eso nos llama a que debemos de guardar la palabra. Imagínense que creo que va a llegar, ahorita son tiempos finales, ¿va? Ya esto estaba como un poco profetizado, que las iglesias van a quedar vacías. Si miramos a la iglesia, está vacía. Pero va a llegar un tiempo en que de pronto se nos va a ser quitada la palabra. Y entonces imagínense que va a llegar un tiempo en que va a ser quitada la palabra de nosotros, hermano. Entonces
Entonces la pregunta será, ¿cómo vamos a hacer si ahorita no ponemos en práctica, si ahorita no somos hacedores de la palabra? Hermano, ¿cómo haremos si nos quitaran la Biblia? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Entonces, hermano, seríamos, ¿qué clase de cristianos seríamos? Entonces, hermano, necesitamos practicar la palabra para que cuando este libro al final de los tiempos, ojalá que ya nosotros no estemos, hermano, pero los que se queden se les va a prohibir que anden la Biblia. Hay países, de hecho, hay países que es prohibido llevar una Biblia. Yo no sé, en Rusia, en el tiempo de la edad del hierro, hermano, era prohibido llevar la Biblia. Yo no sé ahora, pero hay países, por ejemplo, árabes, que es prohibido que vayan a ver una Biblia. Ellos creen en el Corán. Y entonces, hermano, es tremendo. Hay países, entonces de pronto, cuando venga el anticristo, hermano, va a prohibir la Biblia, que nadie lea la Biblia en su casa. Usted va a ver que, mire cuestiones que van pasando con el tiempo. Pero por ejemplo, Estados Unidos tiene un logos, un lema que dicen ellos: en Dios confiamos. Entonces, fíjese que eso lo sacaron de la palabra, pero llegó el tiempo cuando gobernadores de los Estados Unidos prohibieron que se hablara de la Biblia en los centros educativos. En las escuelas, en los institutos, en las universidades, prohibieron, hermano, algunos de ellos ateos, prohibieron que se hablara de la Biblia. Gracias a Dios, ¿va? Porque en este tiempo ya por lo menos este señor presidente de los Estados Unidos ha permitido que la Biblia vuelva a leerse en las escuelas, en los institutos, hermano, y entonces, claro, Dios les va a dar dirección porque quieren eliminar la Biblia. Las naciones quisieran eliminar este libro, pero no puede hasta que el Señor permita. Entonces, ¿qué va a pasar si no somos practicantes de la palabra? Entonces, dice desempeñar, dice repetidamente, habitualmente, ejecutar, lograr, ocupar, exigir, guardar la palabra del Señor. Entonces, al ser hacedores de la palabra, nos convertimos en sabios, y entonces nuestra casa se edifica sobre la roca. Entonces, en esta mañana, ese es el consejo que yo puedo traerle de parte del Señor, que estamos siendo edificados sobre la roca. Dice, no nos olvidemos, hermano, dice la palabra que es necesario que entremos en el reino de los cielos a través de tribulaciones. Entonces van a haber tribulaciones, pero ¿sabe qué? Nos están formando. No, mira que hemos tenido un estilo de vida, hemos acomodado el evangelio a la manera que nosotros queremos. O sea, yo acomodo el evangelio a la manera que yo quiero, pero no es así. De hecho, el apóstol Pablo le habla a los Gálatas y le dice: si un ángel del cielo viene y les habla de un evangelio diferente, no que haya un evangelio diferente, sino que los hombres quieren torcerlo, hermano, o ángeles que vienen del cielo. Entonces, usted diría, pero es posible que los ángeles, sí, los ángeles, hay un ángel que se llama el ángel Moroni, y el ángel Moroni les trajo una revelación a ¿quiénes? A los mormones, ¿va? A los mormones. Entonces, imagínense, les trajo una revelación, un ángel del cielo. Pero si alguien viene del cielo y trae un evangelio diferente, no que hay un evangelio diferente, sino que los hombres lo hacen diferente. Entonces, muchas veces nosotros queremos vivir un evangelio diferente, a la manera, no, que Dios es misericordioso. Sí, Dios es misericordioso. Dios es bueno y para siempre su misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Hermano, dice en el libro de Hebreos, dice que Él es Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, hermano, no podemos estar jugando que solo agarro la parte que me conviene a mí para vivir ese estilo de vida, sino que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios está con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y si Dios está con usted, no tema, no tengamos temor a lo que venga, que
que vengan lluvias, que vengan vientos, que vengan, ahí estábamos viendo, el sabio que edifica su casa sobre la roca, van a venir los vientos, van a venir los ríos, van a venir tempestades, va a venir un montón de cosas. Esas son pruebas, dificultades en la vida, pero si el hombre está, hermano, edificando sobre Cristo, sobre la roca, entonces nuestra casa estará segura. Vendrán los vientos, vendrán los problemas, vendrán las pruebas, vendrán las dificultades, vendrá todo lo que quiera venir, pero nuestra casa va a estar firme, hermano. Entonces debemos de confiar en eso. Dios nos está metiendo por familias en el reino. Dios quiere meternos en el arca. Ahora el arca no necesitamos un Noé que construye un arca para salvar a la humanidad. Hoy el arca de nosotros se llama Cristo Jesús. Así es que, hermano, metámonos en Él y va a ver que Él, el Emanuel, ese que nació de esa virgen, hermano, ese Dios con nosotros que después lo conocemos como Jesús, hermano, que significa Jehová salva, hermano. Entonces qué lindo tener la protección de Dios. Estamos bajo las alas del Omnipotente. Dios dice que Él es como nuestra cobertura, que Él es como una gallina que cubre a sus pollitos. Hermano, estamos debajo de las alas del Señor y de ahí nadie nos podrá arrebatar. Así que tranquilo, pasemos este tiempo, seamos prudentes. No vamos siempre digo, no vamos a poner el pecho y a que tuesa a alguien que tiene el virus en nosotros. Yo soy, no, hermano, hay que tener cuidado. Pero sí hay que estar confiados, porque el que nos prometió vida eterna nos va a dar vida eterna. El que nos prometió llevarnos al cielo nos va a llevar al cielo. El que nos prometió proveer va a proveer. No tenga miedo de lo que puede venir después. Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro sanador, Dios es nuestro estandarte. Podemos levantar nuestra bandera diciendo que Dios es nuestro estandarte, y que el mundo lo sepa en este tiempo difícil que estamos viviendo. Entonces yo veo aquí que el hombre sabio es aquel hombre que practica la palabra de Dios. Usted quiere ser una mujer sabia, usted quiere ser un hombre sabio, practique, hermano, la palabra del Señor. Vámonos más a la palabra. Juan capítulo 6, váyase conmigo al libro de Juan capítulo 6, versículo, vámonos ahí a los versículos 28, hermano. Juan capítulo 6, váyase conmigo al libro de Juan. Es que hoy no tenemos allá a los hermanos que nos puedan poner la palabra. Entonces se nos han ido. No hay ni uno, ¿va? de los hermanos proyectores de la palabra, ni Ever, ni Ernesto, no los vemos por ningún lado, ¿va? Por aquí. Tremendo, ¿va? Tan miedosos los hermanos. No, hermano, no tengamos miedo, tengamos confianza en el Señor. Hagamos lo que nos vamos a sujetar, porque nos cuesta sujetarnos a las autoridades. Entonces, hoy nos vamos a sujetar a las autoridades de salud, y si anda saliendo por ahí, hermano, y si lo pillan ahí, porque anda haciendo cosas sin que tiene que hacer, entonces va a tener problemas. Pero no tengamos temor, no tengamos miedo. Hay que seguir adelante. La iglesia sigue caminando. Aunque el mundo se derrumbe, la iglesia sigue caminando. Porque ¿sabe qué? Dios nos va a guardar. Dice, qué tremendo, dice la Biblia, que hubo un avivamiento en Indonesia. De tal manera que fue un avivamiento tremendo. Yo tenía un libro que lo presté a un hermano, no me lo regresó, pero ese libro habla, hermano, acerca del avivamiento que había en ese lugar. Caminaban sobre las aguas. O sea, llovía, dice ahí en el libro ese hindú, hermano, dice que los hermanos iban caminando, los grupos de hermanos iban caminando, y hermano, pero como son islas, unas tormentas pero tremendas, y ellos iban caminando en seco, lloviendo a los lados y ellos caminando en seco. Mire, es que tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso. Entonces, aunque el mundo, mire, usted va a ver que el mundo está con problemas, la ciencia no les puede resolver nada. Entonces, ahora, ¿en quién van a creer? Ahora tienen que planteárselo de otra manera. ¿Por qué? Porque la ciencia, ellos creen en la ciencia, entonces la ciencia no les da ningún resultado. Entonces, entonces, hermano, tendrán que planteárselo diferente, pero ellos pueden estar llorando. En Egipto pueden tener luto, en Egipto pueden estar llorando, pero nosotros en Gosén debemos de gozarnos.
con el Señor. Entonces, Jesús dice en el verso 26, Jesús le respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y habéis sido saciados. Trabajad no por el alimento. Permítame, no me quiero equivocar de texto bíblico. Sí, estoy equivocado. Es el verso 28. Entonces, perdón, hermano, el verso 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Mire, le preguntan, hermano, desde el verso, del verso 20, antes del 26, pero en el 29 Jesús le responde. Mire, entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Entonces, mire, hermano, que las obras de Dios hay que ponerlas en práctica. Y entonces responde el Señor y les dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. O sea, esta es la obra de Dios, que creamos en el que el Padre había enviado. Porque fíjese que Emmanuel es Dios con nosotros. En otras palabras, podríamos decir el Padre con nosotros, pero que esa iba a ser la señal, que una virgen iba a dar a luz un hijo y llamaría su nombre Emmanuel, porque eso se llamaba, hermano, como fuera del vientre. Fuera del vientre, hermano, era Dios con nosotros, el Padre con nosotros, hermano. Entonces, cuando Jesús ya nace del vientre de María, el profeta está profetizando como una señal, y esa va a ser la señal. Entonces, cuando Dios con nosotros nace, hermano, está los 9 meses en el vientre de María y nace, entonces ya no se llama Emmanuel, sino que se llama Jesús. Entonces, mire, después va cambiando Jesucristo, Señor Jesucristo, va teniendo evoluciones en la vida cristiana. Y es que fíjese que somos llamados para evolucionar en la vida cristiana, no para involucionar. Pero mucha gente, hermano, está, ¿sabe qué? Involucionando por falta de conocimiento. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, ¿cuál es la obra de Dios que debemos de hacer? Creer en el que ha sido enviado. Entonces, hemos creído, gloria a Dios. ¿Cuántos creen en Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios? Dice que nadie llama Señor a Jesús si no es por el Espíritu. Entonces, mire qué lindo. Entonces, es tiempo de creer. Solamente que yo estaba viendo, hermano, que justamente el profeta profetiza aproximadamente unos 600 años antes de la venida del Mesías de Cristo a la tierra. El profeta Isaías está profetizando en aquel tiempo, y después nace el Señor, hermano. Eso estaba profetizando. Esta va a ser la señal, que dentro de un poco de tiempo entonces va a nacer de una virgen el que salvará a la humanidad. El llamado el Cristo. Cristo en griego significa ungido, y Mesías en hebreo, hermano, ¿qué significa el enviado? El enviado de Dios para salvar a las ovejas perdidas, que estábamos perdidos. Y entonces, ¿sabe cuál es la obra de Dios? Que usted crea que Él fue enviado de Dios. Si usted cree, decía el viernes, creo que decía el viernes yo que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si no tenemos fe, es imposible agradar a Dios. Entonces, Noé agradó a Dios. ¿Sabe por qué? Porque era un hombre de fe. Abraham agradó a Dios porque era un hombre de fe. Vamos a agradar a Dios cuando, hermanos, seamos mujeres y hombres de fe. Entonces, mire qué lindo. ¿Cuál es la obra que debemos de hacer? Creer en el que ha sido enviado, Cristo Jesús. Que Dios, hermano, nos ayude, ¿verdad? Voy viendo el tiempo para no pasarme del tiempo, hermano. Sí, hermano, a las 12 termino. Horita y media, ¿verdad? De reunión.
estamos batiendo récord, ¿va? A veces nos tiramos hora y media, pero solo predicando, hermano. Entonces, qué tremendo, pero hoy estamos batiendo récord, horita y media, tiempo de oración, y luego la palabra del Señor. Vayamos para que tengamos abundante palabra del Señor. Entonces, una de las cosas es que debemos, hermanos, creer y confesar que nuestro Dios es nuestro Padre. Debemos de creer, debemos confesar de que Jehová, de que Emmanuel, Dios, el Dios con nosotros, de que Jehová es nuestro Padre, aún en medio de esta circunstancia. Dicen que ha habido algunos tiempos difíciles. Me contaban algunas anécdotas, ya que las cuento, ya las tengo rayadas, pero hermano, dicen que en los tiempos más críticos es cuando la gente busca del Señor. Cuando la gente busca. Entonces hubieron unas guerras civiles en Centroamérica y han habido en el mundo, también en África, en Colombia y en varias partes del mundo siempre han habido algunas guerras, pero hermano, hubo una guerra étnica ahí por ejemplo, en Nicaragua y El Salvador. Y fíjese, hermano, que las iglesias se llenaron en ese tiempo por temor. La gente tenía temor, tenía miedo de que los guerrilleros fueran a matarlos, hermano. Y entonces lo que hicieron, buscaron a Dios. Mire qué tremendo, hermano. Pero ¿sabe qué? Dicen los escritores de ese tiempo. Dice que cuando se terminó la guerra, la gente se fue para su lugar, no volvió a la iglesia. O sea, muchas veces nosotros buscamos al Señor porque tenemos miedo, porque tenemos temor. No, busque al Señor porque usted ama al Señor. Mire, decía mi pastora, ¿verdad? Que si no hubiera infierno, ella siempre amaría al Señor. Muchas veces hay gente que por temor al infierno viene a la iglesia. No venga por temor al infierno a la iglesia, porque si viene por temor, al final se va a ir para ahí mismo. Entonces no venga por temor, venga porque usted ama a Dios. Y entonces vamos a confesar, a creer, debemos creer y confesar que Jehová es nuestro Padre, que Jehová es nuestro Dios. Debemos de confesarlo, decirle. Entonces, ¿sabe qué pasó en una de las reuniones pasadas? Que llegaban los guerrilleros, hermano. Pero llegaban los guerrilleros, decía, ¿cuántos cristianos hay aquí? Con las AK-47, hermano, ahí. Y entonces dice que todo el mundo salía. No, es que andábamos de visita aquí en la iglesia y todo el mundo se iba. Y entonces los que se quedaban firmes, entonces el pastor, y cómo se iba, fuera mucho, que el pastor se fuera, hermano. Fuera mucho que el pastor se fuera, vinieran aquí unos mozos de escuadra, hermano. ¿Quiénes son evangélicos? Aquí a todos los que sean evangélicos los vamos a matar, y vengan con carabinas, y vengan con armas pesadas aquí, hermano, y quieran hacer una masacre aquí. Entonces, imagínense, claro, todos los hermanos, y eso se da, hermano, mira qué tremendo. A ver, no necesitamos los mozos de escuadra ni guerrilleros que vengan, hermano. Con un demonio que se manifieste aquí, todos los hermanos salen corriendo. Ha habido momentos en que hay manifestación de espíritus de demoníacos. Entonces, claro, la gente está ahí caminando así como serpiente, hermano. Está escupiendo espuma y el ambiente se vuelve así pesado, hermano. Entonces, ¿saben qué? Dicen los hermanos, no, esta no es conmigo, yo mejor me voy. Y cuando usted acuerda, todos se han ido. Porque miran alguna persona que está manifestada, me ponen a orar por ese endemoniado y encima se me pasa el demonio a mí, entonces no, yo mejor me voy. Entonces, pero pasaba eso, hermano, que no nos pase a nosotros, que no lo hagamos. Estaba viendo que por ejemplo, los primeros días se conectaba un montón de gente, ahora ya poquita, ¿va? Poquita, yo pienso que tenían miedo, ahora ya han superado el miedo. Qué bueno, hermano, gloria a Dios. Pero conéctese, no tenga miedo. Entonces debemos de confesar que Dios es nuestro Padre, que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Primera de Juan capítulo 3.
Váyase conmigo al libro de Primera de Juan, capítulo 3. Ahí está, hermano, lo busca desde Génesis hasta Apocalipsis. Quiero leer, ¿qué le dije? Primera de Juan 3, verso 9. Dice hermano que dice Primera de Juan capítulo, espéreme, tercera estoy perdido. Primera de Juan, que estaba en tercera de Juan, hermano, entonces no me salía el 3. Versículo 9. Dice, mire cómo dice, hermano, ninguno que es nacido de Dios, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Oiga bien, hermano, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Qué tremendo versículo este, hermano. Dice el verso 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Mire, hay hijos de Dios, perdóneme. Aquí dice en Primera de Juan capítulo 3 verso 10, mire lo que dice: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Mire, entonces aquí hay manifestaciones. Entonces, hermanos, discúlpenme, pero no todos somos hijos de Dios. Entonces, claro, ¿cómo podemos diferenciar en que somos hijos de Dios? En que debemos de practicar la justicia. Una de las cosas que el Señor le dice a Timoteo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo: sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en fe, en pureza, en justicia. ¿Sabe qué? ¿Por qué? Porque hay que practicar la justicia. Dice que el que practica la justicia, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Una pregunta: ¿cómo está practicando usted el pecado? ¿Estamos practicando el pecado? O sea, practicar es ponerlo en práctica, como cuando usted va al gimnasio, cuando usted va a hacer sus labores, entonces usted lo hace, o hace un trabajo, entonces eso es practicar el pecado. Entonces, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Emmanuel con nosotros. Y entonces aquí dice: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces hay hijos de Dios, pero también hay hijos del diablo. El 2.29 2.29 me dice el hermano, aquí en el último versículo de eso. Dice: si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, para podernos diferenciar de no ser hijo del diablo, hermano, debemos de practicar la justicia. Debemos de ser justos. Por eso es que dice el salmista, ¿va? El salmista: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado que mendigue pan. Entonces, hermano, el hombre, el paralítico que estaba en la Hermosa, hermano, un paralítico es aquel que no puede caminar, no puede andar, tiene problemas para caminar, su caminar tiene un problema serio, entonces no puede hacer nada. Entonces lo que le toca es, hermano, pedir. Entonces mire, y podemos ser hijos de Dios, ¿sabe qué? Pedir. Ese hombre pedía y no daba. ¿Sabe por qué? Porque tenía un problema de parálisis.
Entonces necesitamos, hermano, practicar la justicia. Entonces cuando Cristo viene a nuestra vida nos quita. Entonces hablando del Salmo, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Si tenemos algunos problemas, deberíamos de revisarnos a ver cómo está nuestra vida, a ver cómo está caminando nuestra vida. Si no estamos caminando en justicia, entonces, hermano, puede hacer que no seamos hijos de Dios, y puede hacer que vengamos a la iglesia, y puede hacer que tengamos muchos atributos, pero el que no practica la justicia, dice, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Que Dios nos ayude, porque usted me podría preguntar, o me podría decir botellita de Jerez, y usted practica la justicia, pues que Dios nos ayude, ¿verdad? Para poder practicar, hermano, la justicia. Entonces, yo estaba viendo según estos versículos bíblicos que estamos leyendo aquí, hermano, estaba viendo algunas cosas tremendas. Entonces, si practicamos la justicia, somos hijos de Dios. El que no practica la justicia no es hijo de Dios. Entonces, hay unos que están dentro y hay otros que están separados. Entonces, muchas veces, hermano, ¿sabe qué? El pecado nos aleja de practicar la justicia. Decía, creo que mi pastor decía, hermano, decía él que el que no lee la Biblia, por ejemplo, en algún momento habla él del que no lee la Biblia. Entonces decía un rema, ¿verdad? Decía un rema, o este libro te aparta del pecado, o el pecado te apartará de este libro. ¿Sabe qué pasa, hermano, cuando el pecado gobierna, cuando no hay justicia en nosotros y cuando gobierna el pecado? ¿Sabe qué? Nos olvidamos de este libro. Ya no tenemos ganas de leer la palabra, ya no tenemos ganas de orar. ¿Sabe por qué? Porque estamos de alguna manera practicando el pecado. Entonces, como decía mi pastor, o este libro te aparta del pecado, o el pecado te apartará de este libro. ¿Sabe qué tremendo? Y eso lo podemos poner en diferentes formas o si a usted no le gusta orar y peor ayunar, hermano, pero o el ayuno y la oración lo apartan del pecado, o el pecado lo apartará del ayuno y la oración. Qué tremendo. Entonces necesitamos alejar el pecado de nuestras vidas. Y fíjese que este es un tiempo, hermano, en el cual Dios nos llama ¿para qué? Para consagrarnos. Es un tiempo para consagrarnos a Dios. Es un tiempo mire que lo que le decíamos, equilibrio sobre todas las cosas. Pero, hermano, es un tiempo para estar orando. Es un tiempo que usted tiene tiempo para leer la palabra. Es un tiempo que usted tiene tiempo para dedicarle, hermano, a un tiempo de ayuno, de oración, el día que le toca el ayuno. Entonces, hermano, o el ayuno y la oración nos aparta del pecado, o el pecado nos apartará de toda la justicia. Y la única manera de hacerlo es a través de la justicia de Dios, hermano. Entonces, ¿sabe qué? Debemos de practicar, debemos de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces, de esa manera vamos a alejar el pecado de nuestras vidas, hermano. Sigamos porque es importante oír, hermano, y practicar. Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone por práctica, le voy a considerar un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Váyase conmigo al Salmo 51, versículo 8. Salmo 51, tengo unos 10 minutitos todavía, o 9. Y le aseguro que termino a las 12, hermano. Salmo 51, y en el verso, vamos a leer el versículo 8. Dice la palabra del Señor. Le dice el salmista, le dice al Señor aquí un salmo de David. Usted sabe que David está pasando un tiempo bien difícil aquí, pero aún en ese momento momento difícil que el rey David está viviendo, le dice al Señor en este verso 8, le dice, hazme oír el gozo y alegría
que se regocijen los huesos que has quebrantado. En otra versión, en la versión 60, tal vez dice diferente. Vamos a leer la versión 60. Vamos a ver, me voy a ir a la versión 60. Salmo 51. Estaba leyéndolo ahí en la versión 60. Dice el Salmo 51, hermano. Vamos a ver. 51, aquí. Versículo 8. Dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Oiga bien cómo le dice, hazme oír gozo, porque hermano, claro, dice en uno de los versículos ahí, dice, mi pecado está siempre delante de mí. Y qué tremendo, hermano, es que cuando hay un pecado, cuando estamos practicando, hermano, el pecado, porque se puede practicar la justicia, pero también se puede practicar la injusticia. Se puede practicar el pecado y no practicar el pecado. Entonces, David le dice en sus oraciones, mi pecado está siempre delante de mí. Y qué tremendo es, hermano, que hay un pecado que solo se arrodilla a usted y ahí está el pecado. Y no lo deja, pero ni entrar en el tiempo de la oración. ¿Por qué? Porque ahí está una situación, Señor, sí, yo no soy digno, Padre. Yo he hecho esto, yo he cometido esto, Padre, estoy practicando esto, no soy digno ni siquiera de orar. Pero fíjese que David conocía, hermano, dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. O sea que David tenía comunión, una comunión tremenda con Dios. Pero fíjese que le dice, hazme oír gozo. O sea que significa que de pronto, hermano, solo tristeza, solo calamidad, solo problemas, solo noticias malas, hermano, las que venían a la vida de él. Pero hazme oír gozo y alegría, para que se recreen los huesos que has abatido. Entonces, hermano, qué tremendo es esa palabra oír, que viene de hazme oír el gozo, viene de una palabra griega que se pronuncia akou. Y esta palabra akou significa entender, escuchar, hablar, llegar a oído de obedecer, oír, hablar, oyente. Mire cuánto significa esta palabra oír del griego 191, hermano. Ahí donde aparece el Salmo 51:8. Entonces, ¿sabe qué? Dice el libro de Santiago, si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios y Él va a dar abundantemente la sabiduría que viene de Él. Entonces, en otras palabras, cuando estamos buscándole, cuando estamos en lo secreto, Dios, ¿sabe qué? Nos va a traer revelación. Para que haya revelación, ¿qué es lo que dice Jeremías 33:3? Dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, clamor viene de oración, de intercesión, de gritar, hermano, de gritar con voz alta, hermano. Clamar, viene esa palabra, clamar. Entonces dice, para que haya revelación, dice, clama a mí y yo te responderé. Clama, clamor. Para que haya una respuesta de Dios, debe de haber clamor. Yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas y grandes que tú no conoces. Entonces mire lo que hay que hacer. ¿Para qué? Para que venga revelación, para poder oír. Entonces la palabra ahí, entender, para que venga el entendimiento, para poder escuchar en el Espíritu, para poder hablar en el Espíritu, hermano. Entonces, para poder ser, dice que para obedecer, oír, hablar, oyente es alguien que oye. Esa palabra viene de una palabra que se dice Simón el que oye, ¿verdad? Entonces, hermano, qué tremendo es que para que el Señor pueda
pueda traernos revelación, pueda traernos sabiduría, entendimiento, conocimiento de los tiempos que estamos viviendo, necesitamos clamarle a Él. Clama a mí y yo te responderé. Entonces, qué bonito. Dios en lo secreto le va a traer sabiduría. Dios en lo secreto le va a traer revelación. ¿Sabe cuándo? Cuando usted clama, cuando usted ora intensamente, como estamos 24 horas orando intensamente. ¿Sabe qué es lo que va a traer Dios? Revelación. Le va a traer revelación de la palabra. Usted va a poder compartir. Yo veo hermanos en el chat, hermanos de la iglesia. Yo veo hermanos que están predicando la palabra ahí, hermano. Qué lindo. Entonces me da a entender a mí que esos hermanos están orando y el Señor les está trayendo revelación de la palabra. Qué lindo. Entonces a través del clamor. Sigamos, me quedan 3 minutitos. Primera de Juan, capítulo 1. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 1. Yo quiero dejarle la palabra ahí, hermano, en su corazón. Versículo 5 y 6, vamos a leer la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 y 6. Este es el mensaje que hemos oído. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, andamos, dice hermano, pero permítame. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces aquí aparecen las dos palabras, practicar y oír. Entonces dice hermano que, dice el verso 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y este es el mensaje que anunciamos. Entonces el mensaje que oímos de Él y es el que anunciamos. Si alguno anda en tinieblas, no está en Él. Entonces hay que revisarse, hermano. Hay que tener un tiempo de revisarnos para ver, hermano, qué es lo que debemos de ver, cuáles son las tinieblas. Dice la parábola que, hermano, que dice que la mujer que busca las monedas, hermano, dice que estaba la casa de ella en tinieblas. Entonces tuvo que meter la luz de Cristo en la casa para poder ver, hermano, porque si no, no se ve. Entonces yo veo aquí que debemos despojarnos de todo aquello, hermano, que no le agrada a Dios. Necesitamos despojarnos de todo aquello que no le agrada a Dios. Y entonces vamos a edificar la casa sobre la roca que es Cristo, hermano. Marcos capítulo 4, ahí se lo voy dejando, hermano, para que usted lo lea. Marcos capítulo 4, versículo 22 y 23, para que usted lo lea. Váyase conmigo al libro de Marcos capítulo 22. Dice la palabra del Señor, hermano, en Marcos 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Mire, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Mire, hermano, no hay nada, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Entonces, hermano, así estemos escondiendo cualquier cosa, va a salir a la luz, tarde o temprano, va a salir a la luz. Entonces, hermano, andemos en luz. El que anda de día no tropieza. Dice ahí en San Juan capítulo 11, el que anda de día no tropieza, pero el que anda de noche sí. El que anda de día es una persona honesta, el que anda de noche de pronto no es honesta. Por ejemplo, ahí en nuestros países, hermano, los que andan de noche casi solamente son los que les gusta agarrar lo ajeno, ¿verdad? Entonces, hermano, debemos tener un arrepentimiento. Quiero terminar, hermano, esto, aunque me pase un minutito más, pero quiero terminar los textos bíblicos de oír, practicar y oír. Si aprendemos eso, entonces, hermano, va a ser diferente. Deuteronomios, hermano, hace conmigo, capítulo 6, así rapidito para que usted lo apunte.
Deuteronomios capítulo 6, verso 3. Dice hermano, oye pues Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Qué tiene que poner aquí? Debemos de poner en práctica, ¿sabe qué? Los mandamientos del Señor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, pero le dice aquí, oye pues Israel, y cuida de ponerlo los mandamientos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, nosotros somos el Israel espiritual de Dios. Oye Israel, pongamos en práctica, hermano, los mandamientos del Señor, y entonces en la tierra que fluye leche y miel, y nos vamos a multiplicar si ponemos por obra los mandamientos, hermano, los mandamientos del Señor. Necesitamos ponerlos por obra. Termino con Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Váyase conmigo al libro de Juan, capítulo 10, versículo. Vamos a irnos allá, hermano. Puede leerlo todo el capítulo, pero vamos a ir allá al verso 27. Dice, hermano, la palabra del Señor. Ahí está. Dice la palabra, hermano, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oiga bien, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, una de las cosas es que debemos, hermano, de oír la voz de Dios como ovejas. Hay que vernos también a ver si somos ovejas, ¿va? O porque en las iglesias siempre hay ovejas y cabritas. Si usted mira que se le salen los cachos, es que es cabrita o cabrito, ¿verdad? O de alguna manera. Entonces, hermano, dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, necesitamos oír la voz de Dios. En este tiempo, como ovejas, necesitamos oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque dice que oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, Mire qué tremendo. Y entonces cuando hacemos eso, y yo les doy vida eterna, no perecerán. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. No van a perecer. O sea, no vamos a perecer. Somos las ovejas del Señor y no vamos a perecer, hermano. ¿Sabe qué? En estos tiempos malos, pero debemos de practicar la justicia. Dos, debemos, hermano, de escuchar a Dios. Debemos de escuchar a Dios, guardar sus mandamientos, ser ovejas obedientes. Usted sabe que todo lo que esté oculto va a ser manifestado, hermano. Va a ser manifestado. Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde y que Dios nos dé la gracia. Practicar, oír. Le di los textos bíblicos para que usted los relea, para que usted, hermano, se llene de la presencia, se llene de la palabra de Dios, y de esa manera podamos, hermano, que Dios nos dé esa vida eterna. Ya no se oye. Vamos a orar, ya terminamos. Esos eran los textos bíblicos que quería compartir con ustedes en esta mañana, hermanos. Amados, vamos a orar dándole gracias al Padre por lo bueno que Él ha sido para con nosotros, que Él nos va a guardar. Dice que somos las ovejas de Él, y la oveja si somos ovejas del Señor, oímos su voz y lo seguimos. Dice que lo seguimos a Él y Él nos conoce. Entonces dice que en el día malo, dice que no vamos a perecer porque estamos en las manos del Señor. Estamos viviendo días malos, pero estamos, hermano, en las manos del Señor. Que Dios nos dé la gracia, que Dios nos dé la bendición. Y vamos a orar todo el equipo que estamos hoy aquí sirviendo a la iglesia de Cristo, ahí en sus hogares. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos pones la diferencia entre
entre una mujer y un hombre, entre una práctica y la otra. Dice que el hombre sabio edifica sobre la roca, pero el hombre necio, dice tu palabra, Señor, que edifica sobre la arena, y así sucesivamente. El que practica el pecado es de Dios, y el que practica el pecado es del diablo, dice tu palabra. Pero el que no lo practica es de Dios. Y así de esa manera, Señor, hemos llevado tu palabra adelante en esta oportunidad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, pedimos, Dios mío, que la gracia tuya, que la bendición, Padre, que nos has dado a través de esa palabra, de guardar, de lograr, Señor, de exigir, Padre, que sea de mucha bendición. De declarar que tú eres nuestro Padre. Por lo tanto, Señor, declaramos que tú eres nuestro Padre, nuestro ayudador. En los secretos nos vas a traer sabiduría, nos vas a traer regocijo. Señor, en momentos difíciles, David le dice al Señor: no quites de mí, no quites el gozo de tu espíritu, para que mis huesos que has quebrantado, mis huesos que están quebrantados puedan tomar vida. En el nombre poderoso de Jesús, hay vida en Cristo Jesús. Oye, Israel, si pones en práctica mis mandamientos que yo te escribo hoy, bendito serás, te vas a multiplicar en la tierra que fluye leche y miel. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero lo lindo, hermano, que tenemos es que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Él es su pastor y nada le faltará. En lugares de delicados pastos lo hará descansar, y junto a aguas de reposo nos hará reposar. Señor, este es un tiempo de reposo, este es un tiempo de Dios, este es un tiempo para la iglesia. Así que, hermano y hermana, continuemos. Les bendigo sus vidas. Declaro que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo es sobre su vida. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre usted, que Dios pueda traerle paz, porque Emmanuel, Dios con nosotros, es un Dios de paz, es un Dios que nos va a traer paz en medio de la tormenta. Dios nos está trayendo paz en medio de las dificultades, en medio de los tiempos que estamos viviendo. Por lo tanto, tenga paz. Yo declaro paz sobre su vida, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre su vida, sobre la vida de su familia, sobre la vida de esta nación, sobre la vida de nuestra ciudad, sobre la vida de nuestras autoridades, sobre la vida de los médicos que están ahí exponiendo sus vidas, Señor, sobre la vida de los jóvenes de la iglesia que están ahí como enfermeros. Señor, bendecimos, cubrimos sus vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, declaramos que cosas grandes, Señor, necesitamos volver otra vez a la casa, necesitamos volver a la iglesia. Pero, Señor, trata con nuestras vidas, que esto no sea para desanimarnos, sino para animarnos, sino para crecer, y que vengamos crecidos a este lugar. Padre, bendecimos las vidas de todos aquellos hermanos que han estado conectados, que han estado desde el principio hasta el fin. Los bendecimos, que la gracia tuya y la bendición sea derramada sobre la vida de cada uno de los que están dentro del país como fuera de las fronteras patrias. Padre, gracias, Señor, gracias. Bendecimos la iglesia Ebenecer Girona, bendecimos también Ebenecer Barcelona, que ahí están reunidos también, Padre. Bendecimos la vida de los pastores, la vida de los hermanos ahí, Señor, en el nombre de Cristo. Gracias por la vida de mis hermanos que hemos llegado en esta mañana para trabajar, Señor, para hacer este trabajo espiritual en este lugar. Padre, gracias por todo, gracias por el tiempo, gracias por esta oportunidad que nos has dado. La honra y la gloria sea, Señor, para ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga, estén con bendición, y nos vemos la próxima transmisión, el próximo martes. Si el Señor nos permite, ya estaremos transmitiendo nuestro culto de los días de martes. Así que un abrazo para todos, que el Señor les bendiga.